Revelado. 3 escalofriantes recuerdos de infancia embrujados y sus secretos SINISTROS. La noche era oscura y silenciosa, exceptuando el suave murmullo del viento que parecía susurrar secretos prohibidos. Luis, un joven de 25 años que había visto cómo su vida se desmoronaba tras la misteriosa desaparición de su hermana menor, giró la llave del encendido de su autobús en el barrio marginal donde creció. El barullo de pasajeros somnolientos apenas lo sacaba de sus pensamientos. Pero, en lo más profundo de su ser, la angustia le apretaba el pecho como un abrazo letal. Recordaba historias de su abuela, aquellas que le enviaban escalofríos por la espalda. La Llorona, una madre que busca venganza entre los vivos, gritando por sus hijos perdidos en las noches oscuras. Él siempre pensó que eran cuentos inventados para asustar a los niños. Pero ahora, con la desaparición de su hermana, esas historias eran más que leyendas. Eran un eco aterrador que lo acompañaba a cada paso. En esa fatídica noche, mientras las luces parpadeaban a su paso, su teléfono sonó, resonando en el silencio opresivo del autobús. Un número desconocido. Luis dudó, pero la curiosidad lo llevó a contestar. El silencio en la línea lo hizo sentir vulnerable, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. Solo un susurro, y luego el clic, el sonido de su hermana llamándolo desde el más allá. Su corazón se detuvo. Entre bromas forzadas y conversaciones triviales en el transporte, empezó a escuchar murmullos inquietantes sobre un vecino, un hombre que siempre había sido parte de la comunidad. Todos lo respetaban, pero Luis notó la forma en que las miradas se volvían sombrías cuando se mencionaba su nombre. La tensión crecía. ¿Qué sabían ellos que él no? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche especialmente inquietante. Después de recibir otra extraña llamada que parecía provenir de su calle, Luis decidió investigar más. Se fue acercando a la casa del hombre. El aire se sentía pesado, como si la atmósfera misma lo vulnerara. Podía sentir el sudor frío resbalando por su frente, su estómago revoloteaba. Estaba caminando hacia su perdición. Cuando llegó, el temor lo envolvió. La puerta estaba entreabierta, lo que por un momento le dio una pizca de falsa esperanza. Armándose de valor, entró. Una voz familiar, entre el murmullo de lágrimas y lamentos, resonó entre las paredes. Era el llanto de una mujer. Luis sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía. Justo cuando parecía que la verdad estaba al alcance de sus manos, una sombra se deslizó detrás de él. Se giró lentamente, su corazón palpitando, y lo que vio lo dejó helado, una figura espectral, lágrimas resbalando por su rostro. La Llorona. El frío recorrió su espalda como un río helado mientras se daba cuenta de que la angustia no era solo del pasado, una maldición antigua perseguía a su familia. ¿Qué estaba dispuesto a perder en su búsqueda de la verdad? ¿La oscuridad estaba esperando? Luis se quedó paralizado. La figura de la Llorona frente a él era tan real que el aire se tornó denso y frío. Las lágrimas de la mujer parecidas a un torrente de tristeza lo envolvían mientras sus ojos, desmesuradamente tristes, buscaban conectar con los suyos. En un impulso casi instintivo, dio un paso atrás, pero ella alzó una mano temblorosa, indicándole que no huyera. La oscuridad había tomado forma, y la respiración de Luis se tornó irregular. ¿Me has olvidado?, preguntó la Llorona, y su voz era un eco suave, casi un susurro lastimero. Luis sintió el peso de la culpa aplastándolo, como si sus memorias estuvieran siendo desgarradas de su alma.
La imagen de su hermana, riendo mientras jugaban en la calle de su infancia, invadió su mente. Su dolor se volvió tangible. Cada instante de alegría que había tenido con ella ahora se sentía como una traición. No. No he olvidado. Por favor, ayúdame a encontrarla, balbuceó Luis, sintiendo que las lágrimas empezaban a brotar de sus propios ojos. Pero la Llorona se desvaneció lentamente, convirtiéndose en una sombra nebulosa que parecía absorber la luz de la habitación. Los recuerdos son traiciones, murmuró antes de desaparecer por completo, dejando una fría soledad en su lugar. Atrapado en el silencio, la angustia apremiante lo llevó a examinar la habitación. Paredes grises y desgastadas brillaban ominosamente bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. En el rincón, distinguió un pequeño altar cubierto de velas apagadas. Se acercó, sus manos temblando al tocar una foto amarillenta. Era su hermana, y detrás de ella, una sombra vaga se dibujaba en la esquina. Sudor frío resbalaba por su frente mientras el aire se espesoría. De inmediato, Luis comprendió que no estaba solo. Escuchó pasos suaves a sus espaldas y se giró bruscamente, su corazón martillando en su pecho. No había nadie allí, la inquietud lo invadió nuevamente, su mente lo traicionaba, cada sonido se amplificaba. Cada susurro de los ecos del pasado parecía cobrar vida. Sin poder resistir más, decidió salir del lugar. En su camino de regreso se tropezó con algo en el suelo, un pequeño diario desgastado. Lo levantó con manos temblorosas y, al abrirlo, las páginas estaban llenas de garabatos, detalles de una historia que nunca había escuchado. Los dibujos eran de niños, unas líneas sueltas, pero en cada página había un nombre, el de su hermana. Con cada nuevo dibujo, otro nombre se unía a la lista. El terror lo envolvía al darse cuenta de que muchos de esos nombres pertenecían a niños desaparecidos, como si cada uno de ellos hubiera estado relacionado con la historia del barrio. Se sentía atrapado en un juego macabro. De pronto, la luz parpadeó y una voz emergió del viento. Regrese lo que se ha llevado, o nunca la volverás a ver. El temblor le recorrió todo el cuerpo. Luis, asustado, cerró el diario de golpe. Sería mejor que se marchara y dejara todo atrás. Sin embargo, una parte de su mente sabía que no podía huir de lo inevitable. Mientras se dirigía hacia la puerta, un frío arrebatador llenó el espacio, y sintió que algo le sujetaba la pierna, como si unas manos invisibles lo hubieran atrapado. Abrumado por la desesperación, giró la cabeza y se encontró nuevamente con la Llorona, pero esta vez, su rostro mostraba una furia indescriptible. Regresa, regresa por lo que te pertenece. Los latidos de Luis resonaban con la inminente oscuridad. Una última imagen cruza su mente, la más espeluznante de todas, la risa de su hermana se transformando en un grito desgarrador. Cuando decidió que podría enfrentarse a la bruma que lo envolvía, la figura se abalanzó hacia él, y el mundo se desvaneció. En el instante final, solo quedó una pregunta resonando en su cabeza. ¿Estaría dispuesto a sacrificarlo todo por descubrir la verdad detrás de la Llorona, o su búsqueda solo lo llevaría más lejos del alrededor que conocía? Luis despertó de repente, el pulso acelerado y el sudor resbalando por su frente. Se encontraba aún en el mismo lugar, con la oscuridad envolviéndolo como un manto pesado. A su alrededor, las sombras se movían como si tuvieran vida propia, susurrando secretos que solo él podía escuchar. La habitación, una prisión de recuerdos escabrosos, parecía responder a su terror. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras intentaba entender lo que había pasado. La imagen de la Llorona danzaba en su mente como una pesadilla incesante. Eran las palabras que había pronunciado, sus ojos inyectados de furia. ¿Qué había querido decir con lo que se ha llevado? ¿Acaso se refería a su hermana? La urgencia por desentrañar ese misterio lo empujó a examinar el diario nuevamente. Al abrirlo, una página se desgajó en sus manos, revelando un dibujo diferente. Esta vez, no era un niño, sino una casa. La misma casa que él había conocido en su infancia,
llena de risas y juegos. En la parte inferior, una frase temblorosa decía, «Ningún niño regresa». Luis sintió que el aire se le cortaba. La casa pertenecía a la familia de su mejor amigo, Nacho, quien había desaparecido una noche sin dejar rastro. La presión de los recuerdos apretaba su pecho. Cada sonrisa compartida con Nacho ahora se sentía como una traición a la memoria de su amigo. Las páginas del diario continuaban mostrando dibujos de otros niños, todos con el mismo destino. Sintió que el corazón se le encogía al recordar la última vez que vio a Nacho. Esa noche, habían estado jugando en el parque cuando un grito desgarrador resonó en la distancia. Todos los niños se quedaron en silencio, mirando a la oscuridad, pero Nacho se adelantó, empujando a Luis. «Voy a verlo», dijo. Y desde entonces, nada. La sensación de impotencia y culpa le llenó los ojos de lágrimas. Mientras se sumía en la espiral del pasado, los murmullos se intensificaron. Luis levantó la mirada y, por un breve instante, vio figuras borrosas en la penumbra, pequeños rostros que parecían suplicarle ayuda. «Él puede salvarnos», resonaba en sus oídos como un eco lejano. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Decidido, Luis cerró el diario y salió de la habitación, sin mirar atrás, dejando los ecos detrás de él. Caminó por el pasillo, cada paso resonando, como un tambor que anticipa un desenlace trágico. Se preguntaba si podría liberarse de esta maldición o si estaba destinado a unirse a la lista de aquellos niños olvidados. Al llegar a la entrada de la casa, escuchó un llanto familiar. Era una melodía triste, una que había resonado en sus memorias. Siguiendo el sonido, llegó a la sala y encontró a su hermana, su figura difusa sentada en el umbral de la puerta con la cabeza gacha, lágrimas cayendo como si fueran ríos desbordantes de dolor. «Luis, ¿por qué te tardaste tanto?», susurró con una voz quebrada. El tiempo se detuvo, y Luis comprendió que ahora tenía que tomar una decisión. Podía acercarse, pero ¿a qué costo? Las luces comenzaron a parpadear mientras la figura de la Llorona se materializaba detrás de su hermana. La mirada de la mujer era una advertencia, y su voz se volvió un eco sibilante: «No te acerques a ella, o perderás lo que más amas». Luis se detuvo, sintiendo un pánico indescriptible en su interior. ¿Podría enfrentar a la Llorona y descubrir la verdad sin sacrificar a su hermana? El grito de su conciencia resonaba, interrumpiendo la melodía del llanto, y su decisión se convirtió en una encrucijada aterradora. Mientras las sombras se acercaban, su corazón palpitaba con fuerza. La última imagen que quedó grabada en su mente fue la de su hermana desapareciendo, como un susurro en el viento. En su instante de desesperación, una pregunta lo atormentaba: ¿podría encontrar el coraje para rescatarla, o se convertiría él mismo en parte de la historia trágica de la Llorona? Luis sintió como el aire se volvía denso como un brete en su garganta. La figura de la Llorona, destellando sombras, parecía crecer en poder, su rostro una mezcla de tristeza y furia. «No te acerques», resonaba en su mente, como un mantra. Pero su hermana estaba allí, la esperanza de rescatarla luchaba contra el miedo que lo paralizaba. Sin pensarlo, dio un paso adelante. La Llorona hizo una mueca. «Se acabó, Luis», dijo, su voz como un hilo de viento helado. «Los niños han estado aquí demasiado tiempo, y tú has llegado a la hora de elegir». Una risa desgarradora surcó la oscuridad, retumbando en las paredes como un eco maldito. «Lárgate», gritó Luis, temblando, pero su voz se apagó ante el torrente de llantos que invadía la habitación. Se sintió atrapado entre el deseo de reunirse con su hermana y el terror que emanaba de la entidad oscura. Sabía que la clave estaba en entender lo que había perdido. «Ellos no volverán», continuó la Llorona, señalando con un gesto dramático hacia los niños en la sombra. Figuras etéreas comenzaron a tomar forma detrás de ella, sus rostros pálidos, ojos vacíos que clamaban por liberación, pero sus voces eran un eco distante. «No te arriesgues por ella. Todos son tuyos, Luis».
Pero debes elegir. Un escalofrío recorrió su espalda al paralizarse por la revelación. Recuerdos de su infancia, de risas y juegos, iban y venían. Recordó a Nacho, a aquellos días soleados en el parque, y como él siempre había sido la voz que guiaba. La idea de perder a su hermana lo llenaba de una desesperación voraz. Luis sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sintiendo que su voz se quebraba. Que tú te conviertas en uno de ellos, respondió la Llorona, su sonrisa maligna iluminada por los parpadeos de la luz. Únete a ellos y todo será más fácil. No hay que sufrir. No más lamentos. Solo olvido. Su mano se alzó, y la sala se llenó con una intensidad aplastante. Luis miró a su hermana, que parecía más etérea, casi como una proyección de lo que había sido. Ella extendía los brazos hacia él, en un gesto desesperado. Inmediatamente recordó el grito desgarrador de aquella noche. Había elegido alejarse en lugar de seguir a Nacho. La pelea interna se tornaba feroz. ¿Era realmente la culpa lo que lo atormentaba, o había algo más? Mientras la presión aumentaba, y la Llorona se acercaba, decidió romper el ciclo. No. No me convertiré en otro más de tus juguetes, gritó, sintiendo que una chispa de valentía lo invadía. Se dio la vuelta, dejando caer el diario. Las páginas danzaron en el aire, revelando más dibujos. En uno de ellos, los niños estaban juntos, pero en otro, solo había oscuridad. Luis, un susurro tierno y quebrado emergió de su hermana. Y a la vez que giró, Luis vio el rostro de la Llorona llenarse de furia. No puedes escapar. Ellos siempre regresan. La tormenta está en el aire. Bruscamente, la figura de su hermana comenzó a desvanecerse, como si una neblina la envolviera. No. No. Vuelve, clamó él, pero un grito desgarrador le cortó la voz mientras las sombras atrapaban su mente en una lucha aterradora. Se sintió despojado de toda esperanza y presa de un abrumador desespero. Luis comprendió que no se trataba de salvar a su hermana, sino de luchar contra aquel pasado que le gritaba desde las sombras. Debía enfrentarse a la verdad sobre lo que había perdido, pero una sombra más emergió entre la oscuridad, un rostro familiar que lo dejó helado. Sin poder evitarlo, un profundo pavor se apoderó de él. La figura de Nacho, tan real como el terror que lo rodeaba, lo miraba fijamente. Luis. ¿Por qué no volviste por mí? La pregunta retumbó en su mente como una losa pesada. Luis sabía que el ciclo del miedo aún estaba lejos de terminar. Mientras el frío se apoderaba de su corazón, comprendió que debía enfrentarse a algo inimaginable. ¿Podría en verdad encontrar lo que la Llorona había robado, o estaba destinado a convertirse en parte de su historia macabra? El tiempo se detuvo. La noche, con sus lágrimas y susurros, no hacía más que comenzar. La sala se oscureció más, como si un velo de pesadilla hubiese caído sobre Luis. El eco del llanto lejano de los niños se intensificó, apremiándolo a volver la vista, a ceder. Pero en su interior, una llama de determinación empezó a arder, calentando su corazón helado. No puedo dejar que eso pase, gritó, aunque su voz apenas pudo derrotar los lamentos que lo rodeaban. La figura de Nacho se acercó, la tristeza en sus ojos revelando un abismo de dolor que lo invadió. Luis, escúchame. Tú no puedes ganar si te dejas llevar por ese monstruo, dijo Nacho, su voz desgarrándose en el aire helado. Ella no es tu hermana. Es un espejismo. No olvides quién eres. Luis sintió un tirón en su pecho, cada palabra de su amigo resonando con un eco de su pasado nostálgico. El parque donde jugaban, las promesas de una infancia eterna. Pero esos recuerdos estaban mezclados con sombras que ahora parecían cobrar vida. Con un esfuerzo sobrehumano, se centró. Recordó cuando se prometió a sí mismo nunca dejar que el miedo lo dominara otra vez, como habían enfrentado juntos a los matones de la escuela. Pero esta vez,
El enemigo era la tristeza materializada en la Llorona, y no estaba dispuesto a dejarse ganar. «Tú no me atraparás», exclamó, desafiándola con una voz que resonaba con toda la furia y el amor que sentía por su hermana. La Llorona se rió, una risa fría y temblorosa que barría los rincones del alma. «Amor. Esperanza. No son más que palabras vacías, Luis. Te puedo ofrecer paz, dulzura, olvido. Los gritos ya no serán tuyos. Los recuerdos se desvanecerán». Sus ojos ardían con una locura palpable y su figura era cada vez más ominosa. De repente, la Llorona se lanzó hacia Luis, sus manos frías como la niebla de una noche sin luna. Él, instintivamente, recordó los dibujos en el diario, cada trazo un pedazo de su historia, un resguardo del amor que había perdido. Sin pensar, corrió hacia el nuevo destino que habían escrito las páginas. Mientras se acercaba, un niño apareció. «Luis, ayúdame», suplicó. Su voz era un susurro fugaz, pero el eco de su súplica lo envolvió. Lo reconoció, era uno de los amigos de la infancia que había desaparecido, arrojado a la oscuridad. «No. No puedo. No puedo contigo ni con nadie», gritó Luis, su corazón latiendo con una mezcla de rabia y pánico. Pero recordó lo que había aprendido, lo que compartían. Extendió su mano, sintiendo que la conexión con esos momentos que había dejado atrás lo fortalecía. «Luis», gritó Nacho, desesperado. «No lo hagas. Ella solo quiere alimentarse de tu dolor». Las palabras de su amigo eran un eco desgarrador, pero la cercanía del niño perdedor le tiraba a la tentación de la desesperación. «¿Qué prefieres, Luis? ¿Tu hermana o ella?» Las palabras de la Llorona se clavaron en su mente como dagas venenosas. Luis chocó con una sensación de caída, como si el suelo se abriera bajo sus pies. La confusión lo tragaba, pero él sabía que debía decidir. Fue entonces que comprendió la verdadera esencia de la elección. No solo se trataba de él. Era un ciclo que afectaría a todos los que había amado y perdido. La historia era suya, y su decisión podría romper las cadenas de la desesperanza. Incluso mientras las sombras lo rodeaban, recordaba a todos aquellos que le habían confiado sus sueños antes de ser consumidos. La luz del amor brilló con más intensidad. «Nunca más seré parte de tu historia», gritó, desatando todo el coro de recuerdos que llevaban su alma. La figura de la Llorona se estremeció, su rostro mostrando confusión en medio de la rabia. «Esto no ha terminado, Luis. La tormenta siempre vuelve». Sin embargo, el eco de su propia decisión resonó por la habitación. Los radiantes recuerdos de risa y compañerismo brillaron en sus ojos. Entonces, en ese segundo, Luis comenzó a entender que aunque había recorrido un camino tenebroso, había más formas de enfrentarse a la oscuridad que jamás había imaginado. Podía luchar. De pronto, una luz irrumpe por la ventana, iluminando las sombras. Luis sintió un empujón, un impulso a seguir ese destello, sin saber realmente a dónde lo llevaría. ¿Sería una salida o un nuevo abismo hacia el que caer? Lo único que sabía era que el camino aún no había terminado. «Luis», el grito de su hermana resonó en sus oídos, lleno de esperanza y terror. Nunca hubiera imaginado que el final podría ser, al mismo tiempo, una nueva encrucijada. Mientras corría hacia la luz, la sala se llenó de susurros. ¿Quién lo seguiría? ¿Había arriesgado su yo más profundo por un resplandor en la oscuridad? Luis se lanzó hacia la luz, sintiendo la calidez abrazar su piel, un alivio temporal que rápidamente se desvanecía con la cercanía de las sombras. El flujo de sus pasos resonaba en sus oídos, como si el eco de sus propios miedos lo siguiera de cerca, saltando de un rincón a otro, burlándose de su valentía. Una vez en medio de aquella claridad, se dio cuenta de que no estaba solo. A su alrededor, vislumbró otras figuras, niños de rostros familiares pero distorsionados por el terror mismo. Eran sus amigos,
Aquellos que habían desaparecido en la niebla de su infancia, atrapados en estruendosos lamentos que llenaban el aire. El corazón de Luis se encogió, cada uno parecía un reflejo de su mayor miedo. Luis, gritaron al unísono, sus voces entrelazándose como ecos lejanos de un pasado olvidado. No puedo ayudarles, exclamó, la angustia retumbando en su pecho. ¿Qué es lo que quieren de mí? Pero ellos solo lo miraban, con ojos llenos de súplica, como si el simple hecho de su presencia pudiera liberarlos. La Llorona no parecía lejos, su risa gélida resonando desde las sombras. ¿Ves lo que has dejado atrás, querido Luis? Ellos no son más que un eco de tu fracaso. Cállate, gritó, tratando de aferrar la luz con ambas manos. Se dio cuenta de que su propia determinación brillaba más intensamente cuando ignoraba la oscuridad. Debía olvidarse de los murmuros, concentrarse en el brillo que ofrecía una salida, una manera de llevar a esos niños de regreso a casa. Sin embargo, en el fondo de su mente, una idea sombría empezaba a germinar. ¿Y si lo que quería la Llorona era justo lo que estaba queriendo él también? Un reencuentro con sus amigos, un escape que pudiera acabar con ese tormento. Agachó la cabeza, su voz temblando, esto debe terminar aquí. Luis tomó un profundo aliento. Recordó los días risueños, las travesuras en el parque, y comprendió que rendirse nunca había sido una opción. En su mente, vio una corazonada, un recuerdo de su hermana, girando en un remolino de risas, que le brindó fuerzas. De repente, se sintió ligero, como si una parte de la carga que llevaba por años se desvaneciera. Si estoy aquí, lo estoy por ustedes, dijo, extendiendo sus manos hacia los niños. No son mis fracasos, son mis esperanzas. No es así. Ellos comenzaron a acercarse, sus rostros iluminándose con una mezcla de confianza y miedo. Luis, escóndete, gritó una niña pequeña, la más cercana a él, mientras señalaba hacia la sombra que se cernía sobre ellos. La Llorona había comenzado a avanzar, sus figuras alargándose, distorsionándose a la par que un aire de furia llenaba el ambiente. No podemos huir. Hay que enfrentarla juntos, como lo hacíamos antes, dijo él, su voz firme. Vamos a romper este ciclo. No más llorar. No más dolor. Nuestro recuerdo es nuestra fuerza. En ese momento, la luz pareció agitarse. Como si el amor que había compartido con sus amigos encendiera una llama que podía consumir la oscuridad. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, una línea delgada comenzó a trazar el contorno de la Llorona. Ella se retorcía, manifestando su ira, pero el brillo de los recuerdos de Luis se tornaba más fuerte. Tus palabras son ecos vacíos, gritó ella con desesperación, al tiempo que las manos de Luis empezaban a unirse a las de sus amigos. Nunca podrán escapar de lo que son. No lo creo, respondió Luis, sintiendo que la mayoría de sus compañeros comenzaban a formar un círculo, unidos en valentía. La Llorona se abalanzó sobre ellos con un grito desgarrador, pero justo cuando sus manos casi alcanzaron a tocarlos, una ola de luz los envolvió. Todo parecía desvanecerse en un torbellino. Luis se preguntó si sería suficiente. ¿Lograrían romper al fin la cadena que los mantenía prisioneros? Pero antes de que pudiera aventurarse a buscar respuestas, un nuevo grito resonó en el aire helado. Era su hermana, una llamada que atravesaba lo conocido. Luis. Ayúdame. El eco de la súplica rompió la tensión, llevándolo a un precipicio de incertidumbre. Si había un camino hacia la salvación, debía tomarlo ahora. ¿Podrán los recuerdos ser su salvación y enfrentar la verdad que la Llorona les había ocultado? Mientras la luz pulsaba intensamente y las sombras se dispersaban, Luis sintió que todo estaba a punto de cambiar. La pesadilla apenas comenzaba. La luz brillante se desvaneció lentamente, transformándose en un tenue resplandor que apenas lograba iluminar el lugar. Luis, aún con el eco de la súplica de su hermana resonando en su mente,
Sintió como el frío comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Sus amigos, que antes lo rodeaban, se fueron desvaneciendo como si fueran humo al viento, dejándolo solo en la neblina helada. Louis volvió a llamar la voz familiar, ahora más intensa, más desesperada. Desorientado, buscó entre la niebla, intentando enfocar su vista. Las sombras comenzaban a asumir formas, serpenteando a su alrededor. Sentía que cada paso lo acercaba a un abismo del que no podría escapar. No puedo dejar que me alcance, pensó mientras su corazón latía desbocado. La niebla se compactó, densa y opresiva, y con cada respiración el aire se tornaba más pesado. Sin embargo, un pensamiento comenzó a formarse en su mente. Recordó la promesa hecha en su infancia, cuando él y su hermana juraron protegerse mutuamente. ¿Dónde estaba ahora esa promesa en medio de este caos? Louis dio un paso adelante, decidido a buscarla. Louis, gritó de nuevo su hermana, y esta vez la voz parecía provenir de detrás de las sombras más densas. Acelerando el paso, Louis se adentró en la oscuridad, impulsado por su deseo de encontrarla. Mientras avanzaba, inexplicablemente empezó a recordar momentos de su infancia, las risas en el parque, los juegos al aire libre, y sobre todo, la promesa de que siempre estarían ahí el uno para el otro. Sin embargo, entre esos recuerdos felices, algunos se tornaron oscuros. Las reuniones en la casa de su abuela, donde nunca debieron haber estado, las historias contadas en la penumbra que lo aterraban sin piedad, voces susurrando advertencias de lo que podía venir si no tenía cuidado. La sombra de la Llorona ya había empezado a cernirse sobre ellos. Entonces, un grito desgarrado cortó el aire. Era su hermana esta vez, un llanto aterrador lleno de dolor. Louis sintió que su pecho se encogía. Corrió hacia el sonido, sintiendo que cada segundo contaba. Las sombras parecían moverse a su alrededor, burlándose de su angustia. No te rindas, se dijo a sí mismo. Al girar en una esquina oscura, se encontró frente a una figura espectral, una niña con vestiditos rasgados, sus ojos tan vacíos como el horizonte nocturno. ¿Dónde está mi hermana?, preguntó Louis, tratando de mantener la calma. La niña sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Ella está cerca, pero no la podrás encontrar si la oscuridad te atrapa. Tan pronto como terminó su oración, la imagen de su hermana apareció tras la niebla, débiles y temblorosos. Ella lo miraba, su rostro lleno de temor. Louis, no. No le hagas caso. Debes huir, le suplicó. La Llorona había vuelto, su risa resonando, como un eco de algo más profundo. Louis sintió una helada recorrerlo al darse cuenta de que ella había estado más cerca de lo que pensaba, al acecho en cada sombra y cada susurro. Has traído esto sobre ti, Louis. ¿No lo ves?, dijo la figura fantasmagórica, desplazándose más cerca, desdibujando el límite entre el terror y la realidad. A medida que la neblina se espesaba una vez más, la angustia llenó el aire, enredando sus pensamientos. Los recuerdos de su infancia se volvían como puñaladas, cada uno empujándolo más cerca de una verdad aterradora. No puedo perderte otra vez, gritó, rompiendo con desesperación la atmósfera tensa, pero las sombras respondieron con silencio. Louis sintió que el tiempo comenzaba a desvanecerse. Esa llamada, esa súplica de su hermana, presionaba contra su pecho como un peso insoportable. Louis, no los escuches. La luz es nuestra única esperanza. La voz de su hermana se volvió más tenue, perdiéndose entre las sombras que ahora parecían avanzar sobre él. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, una idea recorrió su mente. Si mis recuerdos me unieron, también pueden liberarnos. Los llevaremos con nosotros. Con ese pensamiento, Louis comenzó a visualizar cada momento feliz, cada risa, cada abrazo, como una cadena brillante de luz. La oscuridad retrocedió, al menos momentáneamente, mientras la figura de la Llorona se retorcía, furiosa, pero Louis sabía que eso no duraría para siempre.
Miró nuevamente a su hermana, que parecía desvanecerse en la bruma. No. No te vayas. Él vendrá por nosotros, Luis, dijo ella con voz entrecortada antes de desaparecer por completo en la niebla, y entonces, sintió que todo se desmoronaba. La Llorona estaba lista para reclamar lo que era suyo. La pregunta era, ¿tendría Luis la fuerza para enfrentarse a ella y liberar a los que amaba, o se convertiría en parte de sus lamentos eternos? Mientras la sombra de la mujer se alzaba, Luis se dio cuenta de que el verdadero terror apenas estaba por comenzar. La oscuridad pareció cobrar vida a su alrededor, como si la niebla misma estuviera respirando. Luis sintió como la desesperación golpeteaba su pecho, incapaz de resistirse a la presión que crecía dentro de él. No podía dejar que la Llorona se llevara a su hermana. La promesa que hicieron lo mantenía en pie, o al menos eso intentaba hacerse creer. Recuerdos, gritó con una determinación renovada. Tienen que ayudarme. La luz que había despertado en su mente comenzó a brillar más intensamente. Se aferró a su infancia, a cada momento que lo hacía sentir vivo. Pero la realidad también lo golpeaba. Esas memorias estaban manchadas de secretos oscuros, secretos que nunca quiso recordar, pero que se alzaban amenazantes como sombras. De repente, una voz resonó en la distancia. Era profunda y gutural, llena de promesas y amenazas. Luis, has olvidado quién eres realmente. Recuerda lo que escondes en tu interior. Las palabras eran un eco, uno que sabía de los recovecos más oscuros de su ser, de aquellos días pasados que creía haber enterrado para siempre. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. La risa de la Llorona resonaba, mezcla de tristeza y un placer crudo al jugar con sus emociones. Tus recuerdos, Luis. Eres parte de ellos. Ella es parte de ellos. Con una feroz determinación, se acordó del día en que lo descubrieron en el desván de su abuela. Los gritos, las dudas, el rostro de sus padres en shock. ¿Quiénes eran realmente aquellos amigos que lloraban a su alrededor? Esa sensación de desamparo lo golpeó de nuevo. Esos días fueron un error, murmuró, consciente de que la sombra ante él alimentaba sus miedos, sus más oscuros recuerdos. De pronto, el escenario cambió. Estaba de nuevo ante la antigua casa de su abuela, el aire pesado con el olor a humedad y el eco de las risas de los niños. Esperaba flipar de felicidad, pero todo se desvanecía en una oscuridad gota a gota. La risa se tornaba burlona mientras una sombra femenina se cernía sobre él, envolviendo su corazón en un frío que le hacía falta el aliento. Todo lo que eres, todo lo que sabes ha sido un engaño, Luis. Permíteme mostrarte tu verdadero rostro. La Llorona extendió su mano con dedos alargados, gesticulando hacia Luis, arrastrándolo hacia su propia memoria. El corazón de Luis latía con fuerza cuando una visión oscura surgió en su mente, un recuerdo que dejó un amargo sabor, una tarde en la que su hermana desapareció por unos minutos en una fiesta en el parque. Cuando volvió, había algo diferente en ella, los rostros de los adultos pálidos, miradas llenas de temor. Recordó las advertencias que escuchaba susurradas entre sombras, la oscuridad vuelve a reclamar sus almas. Luis, no la dejes atraparte. No esa oscuridad. La voz de su hermana se elevó en su mente, como un eco de advertencia. La visión se desvaneció, llevándolo de vuelta a la niebla, donde la sombra se movía más cerca, reclamando lo que era suyo. Los recuerdos tomaron forma repentinamente, manifestándose de nuevo entre las sombras. La risa de nuevos amigos, el juego en el parque, los secretos compartidos convertidos en mentiras. ¿No eran tus amigos? ¿De verdad pensabas que estaban ahí para cuidarte? Sal de mi cabeza. Luis gritó, sintiéndose abrumado por la presión de esas verdades. Y entonces, la Llorona habló una vez más. Tu hermana es solo una marioneta en este juego. Todo ha sido diseñado desde el principio. Ven, únete a mí y podrás saber la verdad. Una mezcla de terror y curiosidad lo invadió. Se dio cuenta de que no solo luchaba por salvar a su hermana,
estaba luchando contra la verdad de su propia existencia. En un acto de desesperación, extendió su mano en un intento de iluminar su mente con esos recuerdos felices que había traído a la luz, pero la sombra lo arrastraba hacia abajo, hacia un abismo que prometía revelaciones que nunca quiso escuchar. Luis cerró los ojos, y en ese instante, comprendió que las memorias no solo eran luces, también podían ser puertas. Y si no tenía cuidado, podría finalmente cruzar al lado oscuro. Luis. No. Un brillo apareció de pronto en sus pensamientos. La voz de su hermana resonó una vez más, pidiendo ayuda dentro de un laberinto de secretos perdidos y verdades crueles. La niebla giró rápidamente, y Luis sintió el suelo temblar bajo sus pies como si estuviera a punto de caer en un abismo. Se enfrentó a la Llorona, comprendiendo que su única opción era desenmascarar cada recuerdo y enfrentarse a la verdad oculta. Pero ¿qué precio estaría dispuesto a pagar para liberarse? La niebla se compactó aún más, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría enfrentarse a su pasado y salvar a su hermana, o se convertiría en una víctima de su propia oscuridad? Luis sintió como la niebla se volvía densa, casi un líquido que le atrapaba en un abrazo gélido. Justo cuando pensó que no podría soportarlo más, un estallido de luz surgió en su mente, una imagen vívida de su infancia. El sol brillando en su piel, risas que brotaban entre juegos. Pero, como una tormenta que comienza a gestarse, esa imagen brillante se oscureció lentamente. Recordó una tarde de verano en la que él y su hermana, Ana, habían descubierto un viejo baúl en el desván. Había objetos cubiertos de polvo, cartas de amor, fotografías de rostros olvidados. Sin embargo, la más inquietante había sido una muñeca, de ojos oscuros y fijos, que parecía seguirlo a donde fuera. Luis, mira esto. Ana le había gritado, sosteniendo la muñeca entre sus manos infantiles. Pero un escalofrío le había recorrido la columna al verla. Algo en ella le causaba desasosiego. La muñeca, con su vestido raído y cabello enmarañado, parecía contener el eco de algo antiguo y aterrador. Vívelo, recuérdalo, susurró la Llorona, entrelazando su voz con sus pensamientos. La luz comenzó a fraccionarse, como un espejo roto. Y el eco de las risas se desvaneció, dejando solo un silencio inquietante. Luis estaba allí, de nuevo, en el desván. La muñeca le miraba, y recordó cómo, esa noche, su hermana había soñado con voces susurrantes. Había llorado en la oscuridad, gritando que la muñeca le hablaba, que la llamaba. Vino a buscarme, Luis. No quiero irme, no quiero. Pero sus palabras se desvanecieron en sus propios miedos. Todo lo que te inquieta está aquí para ser entendido, dijo la Llorona, su figura distorsionándose entre sombras. ¿Vas a seguir ignorando lo que realmente ocurrió en esa casa? No. Luis gritó, todavía atrapado en su propia memoria. Trató de aferrarse a la luz, pero las imágenes surgieron con violencia. Vio el rostro de Ana, reflejando angustia, como si presintiera lo que vendría. La escena cambió nuevamente, llevándolo a un día de lluvia, cuando él y Ana se refugiaron bajo el viejo árbol en el patio de su abuela. Recuerdos de una tormenta que nunca olvidará, los truenos resonando como gritos en la distancia, las hojas susurrando secretos. Luis podía ver cómo las gotas de lluvia se convertían en lágrimas resbalando por sus mejillas. Luis, ¿qué pasará si nunca volvemos a ver a mamá y papá?, había preguntado su hermana, terriblemente inocente. Cuando Luisa le afirmó que siempre estarían juntos, sintió que las sombras comenzaban a acercarse. Esos días han formado tu yo actual, pero no puedes seguir huyendo, la Llorona insistió. La oscuridad no es solo un enemigo, es una parte de ti. Y entonces, una brisa fría lo rodeó, desterrando las imágenes de esa infancia dorada. Lo que sentía no era solo nostalgia, era miedo. Desde el horizonte, las figuras empezaron a formarse, rostros que parecían conocidos, pero que en realidad eran ecos de seres que habían desaparecido, amigos de la infancia,
Ilusiones que se marcharon en una tarde de verano. Luis se sintió tambalear ante la ola de recuerdos. No puedo hacer esto, murmuró, luchando por contener el horror que estaba surgiendo en su interior. Entonces, ¿qué tipo de hermano serás? ¿Será que traicionarás a la que más amas? Resonó la risa de la Llorona, profunda y envolvente. El abismo se extendía nuevamente ante él, oscuro y amenazante. La convergencia de los recuerdos lo dejó en un limbo emocional, las luces de su infancia enfrentándose a la siniestra sombra de una verdad que jamás habría querido aceptar. Su hermana la había abandonado. En medio de la tormenta de pensamientos, una voz familiar llegó hasta él, y de repente, sintió la presión del tiempo. Luis, necesito tu ayuda, dijo Ana, clara entre el ruido. Recuerda, debes enfrentarte a ella. La verdad te liberará. La realidad se distorsionó, y Luis comprendió que el desenmascarar sus recuerdos era solo el comienzo. Ahora, la oscuridad ya no estaba fuera de él. Era una parte de su propia historia que había sellado en el fondo de su ser. ¿Qué más me esconderás?, preguntó, sintiendo el peso del desafío en su pecho. Y las sombras respondieron, girando alrededor de él, dispuestas a revelarse o engullirlo para siempre. La niebla comenzó a despejarse, mostrando un camino. La pregunta quedó flotando como una sombra ominosa. ¿Lograría Luis desentrañar el nexo entre su hermana, su pasado y la Llorona, o caería en la oscuridad, sacrificado a los secretos nunca revelados? La claridad comenzó a filtrarse a través de la oscuridad, como un amanecer tímido que se atreve a romper un largo ciclo de pesadillas. Luis sentía que el aire era más ligero, como si los susurros sombríos de la Llorona se dispusieran a desvanecerse, llevándose con ellos los ecos de su propio dolor. Miró a su alrededor, y los rostros de sus amigos, de aquellos que había perdido, comenzaron a tomar forma nuevamente, pero esta vez no había miedo en ellos. Solo esperanza. Luis, la voz de Ana resonó a su lado, suave y clara, como una melodía que lo guiaba. No estás solo. Juntos podemos salir de aquí. Un brillo calmo en sus ojos le dio fuerzas. La figura de su hermana había dejado atrás la desesperación, y esa transformación lo llenó de un valor renovado. Con determinación, Luis dio un paso adelante, enfrentándose a la sombra de la Llorona que aún acechaba en los oscuros pliegues de su memoria. «Basta», gritó. Las palabras resonaron en las paredes de aquel mundo. Su voz se sentía como un grito de liberación. «No más juegos. No tengo miedo de ti». La figura espectral se estremeció, y una ráfaga de viento helado azotó el espacio. La Llorona lo miró con furia. Sus ojos dilatados reflejaban una mezcla de rabia y sorpresa. «No puedes escapar de tu propia historia, Luis. No puedes cambiar lo que eres». Su risa era fría, un eco de tortura que seguiría atormentándolo en su mente. Pero Luis, con la fuerza de sus recuerdos aferrándose a su corazón, no retrocedió. Recordó aquellos días soleados en el parque, las risas inconfundibles de sus amigos, cada abrazo y cada promesa compartida. A medida que los visualizaba, sus recuerdos se convirtieron en un escudo brillante que lo envolvía. «Pero también eres parte de mi dolor», declaró, mirando a la Llorona con una valentía renovada. «Te he dado poder con mis miedos. Pero no más». A medida que sus recuerdos se entrelazaban, una luz intensa comenzó a emanar de él. Era un resplandor que iluminaba la penumbra, despojando a la Llorona de su poder. Ella se retorció, la rabia y el horror en su faz se transformaron, como si la luz de Luis estuviera disolviendo los oscuros secretos que la mantenían viva. Luis extendió la mano hacia su hermana. «Ayúdame, Ana. Juntos podemos romper este ciclo». Y en un instante, el vínculo entre ellos se fortaleció. Una chispa de luz cruel tocó sus manos, como si el amor que habían compartido desde la infancia se materializara en un puente entre sus almas. La Llorona, atrapada entre su furia y el resplandor de la luz, gritó con una intensidad terrorífica. «Esto no se acaba aquí. Siempre volverás a mí.
El eco de su risa se transformó en lamentos que penetraban en el aire, pero Luis permaneció firme. No te temeré más. La oscuridad no es el fin. Es solo un capítulo, dijo, sintiendo como el peso del sufrimiento comenzaba a romperse. A su alrededor, los rostros de los amigos desaparecidos empezaron a sonreír, como si se unieran a la lucha. Luis, ahora impulsado por el deseo de recuperar lo que había perdido, se volvió hacia la luz, dejando que su calor lo envolviera. Voy a recordar a todos ustedes. No los olvidaré. Y, en un gesto de despedida, dirigió un último vistazo a la Llorona, quien retrocedía ante su propio terror. No serás más que un recuerdo de lo que no permitiré que me consuma. La luz creció y, con ella, se llevaron los lamentos, las sombras comenzaron a desenfocarse, mientras su corazón latía al ritmo de una nueva vida. El mundo se fundió en un estallido resplandeciente y, entre sonrisas y recuerdos, Luis sintió como finalmente la paz inundaba su alma, despertó en el suelo de su antiguo hogar, la luz del día filtrándose a través de la ventana. Todo parecía ser un mal sueño, pero al mirar alrededor, vio la foto de su hermana y sus amigos en la mesa, sonriendo eternamente. El sentimiento de pérdida seguía presente, pero la carga se había aligerado. Había enfrentado a la Llorona y salió victorioso, no solo por él, sino por todos los que había amado. Luis respiró hondo, consciente de que siempre habría sombras, pero también sabía que dentro de cada uno de esos recuerdos dolientes estaba la chispa del amor, que lo guiaría. Se levantó y, con la luz del amanecer reflejando su futuro, sonrió. Porque ahora, en su corazón, nada podría amenazar el lazo que tenía con Ana y aquellos que había perdido. Había encontrado la verdad, y con ella, su libertad. No dejes que el miedo te consuma, toma el control de tus recuerdos. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a nuestra comunidad. Inúndanos con tus reacciones y teorías sobre el final en la sección de comentarios. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial.